Mi nombre es Santos Guerrero Rivas, pertenezco al grupo de tercer semestre de la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje del Español, Educación Secundaria, en la Benemérita Escuela Normal Urbana Federal Fronteriza. Como parte de mi currícula, curso actualmente la materia didáctica de la lengua y literatura impartida por el profesor Ricardo Ceseña. Para irnos introduciendo al proyecto, estaré comentando todo lo que estuvimos trabajando durante esta primera unidad de aprendizaje, donde se hablarán desde distintos puntos. ¿Qué es la investigación de acción? Principalmente debemos de saber qué es la definición de investigación. Investigación es un proceso de generaciones de nuevos conocimientos a partir de las recopilaciones, estudios e interpretaciones de un conocimiento generado previamente o a que se genera a partir de las observaciones y en los entornos académicos y científicos mediante la utilización de métodos científicos. ¿Qué es la investigación de acción? En 1996, Bartolomé define la investigación de acción como un proceso reflexivo que vincula dinámicamente a la investigación, a la acción y a la formación realizada por profesionales en las ciencias sociales acerca de sus propias prácticas. En 1990, Lomas la define como una intervención a las prácticas profesionales con la intención de ocasionar una mejora. Eilot, en 1993, define la investigación de acción como un estudio de una situación social con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de sí misma. Las contradicciones en la enseñanza de la lengua y literatura. En este tema abordaremos 4 puntos muy importantes. Comenzaré con el primero. La enseñanza de la lengua y literatura con un fin en sí misma, sin relacionarla con las necesidades de desarrollar las capacidades comunicativas en sí. ¿Esto qué quiere decir? Que no le enseñamos a los jóvenes el para qué se utiliza la lengua, solamente les decimos el concepto de mamá, pero no le decimos con qué objetivo se debe de aprender, que el objetivo claramente que es para comunicarnos entre sí. En el segundo enfoque, en una conexión normativa y sistemática estructurada de la lingüística contra una centrada en un discurso y uso de diferentes contextos del significado. Queremos imponer las palabras como deben de ser utilizadas cuando no es así. Recuerden que va cambiando conforme el contexto sociocultural de la sociedad y el lenguaje es cambiante dependiendo del lugar de donde habitamos. En el tercer enfoque, habla del divorcio de la enseñanza de la lengua, el del uso y la necesidad de revelar el papel tan importante que en el lenguaje tiene la construcción del sentido del mundo al exterior y en el proceso del desarrollo cognitivo, afectivo y comunicativo y sociocultural del individuo. No les enseñamos a los adolescentes el significado de las palabras, por ejemplo, la palabra de un indio. Si tú le dices a una persona, probablemente se pueda ofender. No les enseñamos las emociones que dictan las palabras. En el cuarto enfoque, explica claramente la existencia del enfoque didáctico que no tiene en cuenta el diagnóstico de las dificultades ni estimula el protagonismo estudiantil y los aportes de la didáctica desarrollada, que tiene como referente las posturas de las escuelas historia y cultural. La importancia de la comunicación de la educación. ¿Por qué es relevante la comunicación para el alumno? La comunicación es esencial para reforzar el proceso de aprendizaje y desarrollo cognitivo, afectivo y sociocultural, para expandirnos a sus horizontes. Eso quiere decir que en lo cognitivo es una forma de aprender y de pensar, en lo afectivo es una forma de actuar y en lo sociocultural es su contexto que lo rodea. ¿Qué son las prácticas sociales del lenguaje? Son pautas o modos de interacción que marcan la producción e interpretación de los textos orales y escritos. Comprenden los diferentes modos de leer, interpretar, estudiar y compartir los textos, de aproximarse a su escritura de a partir de los intercambios orales y analizarlos. En pocas palabras, cualquier actividad que podamos realizar involucrando el lenguaje.
Las prácticas de lenguaje son importantes en la escuela porque son importantes fuera de ella. En el mundo real, fuera de las escuelas, ocurren prácticas de lenguaje a las que el alumno se enfrentan con retos de comunicación oral y escrita. Los alumnos aprenden cuando se enfrentan a desafíos de comunicación oral y escrita, y también los alumnos aprenden cuando se involucran en el proceso de producción e interpretación del texto. Cuando interactúan con textos y con otros individuos, el propósito de aquello se puede lograr. ¿Cómo tener coherencia entre la teoría del lenguaje y la del aprendizaje? Para tener coherencia con la condición y discurso de la sociedad es muy importante la comprensión de análisis y producción del texto, las marcohabilidades comunicativas de leer, hablar y comprender y el de escribir, la semántica, sintética y la pragmática. Esto hace tener una mejor coherencia entre las teorías del lenguaje y la del aprendizaje. La teoría de la lengua y la del aprendizaje. La teoría de la lengua. ¿Cuáles son las teorías del lenguaje y las del aprendizaje? Son cuatro y son muy importantes para este tema y para esta unidad, a la cual explicaré detalladamente cada una de ellas. Y comenzaré con qué es código. Código está construido por todos los signos orales escritos por las reglas que permiten formar y combinar esos signos, componentes de idiomas que comparten la comunidad del hablante. La forma elocutiva es el método de decir o explicar empleados por el autor. Son formas elocutivas el diálogo, la narración, la descripción y las exposiciones. Las funciones comunicativas se entienden por funciones comunicativas las tareas o los roles que los enunciados expresiones del lenguaje cumplen en un proceso comunicativo. Lo más importante es tener en cuenta tanto la intención de los hablantes en el intercambio comunicativo con los que fin lo persiguen. El estilo son formas de escribir o de manera de hablar usando pausas, rasgos, gestos propios y particulares. Las funciones de los textos son aquellos que, con su propio nombre indica, cumplen una función específica, es decir, son textos que se dirigen al receptor del mensaje de forma directa, clara, concreta y tienen una misión de que se realice una acción específica. ¿Para qué se utilizan? Como veremos a continuación, los textos funcionales buscan instruir al receptor en alguna actividad o tarea. Se trata de que los textos muy frecuentes en día a día, además de darnos instrucciones en relaciones con algunas tareas, también nos proporcionan indicaciones, recomendaciones, consejos, pautas, etc., que pueden facilitar a la acción o el desempeño del receptor en la tarea en una cuestión. ¿Cuáles son las funciones de los textos? Son 8 y son muy importantes para esta unidad y tanto para este tema, a la cual explicaré detalladamente cada una de ellas. La narrativa es una descripción oral o escrita de un acontecimiento, ya sea real o ficticio, en un periodo de tiempo limitado. La descriptiva es una forma objetiva, descriptiva o detallada sobre aquello que está representando. La apelativa se trata de indicar que el receptor siga las instrucciones de una manera. La función argumentativa se utiliza cuando el objetivo es persuadir, convencer o demostrar alguna proposición. La expositiva brinda información de manera más específica con hechos, fechas, personajes o teorías, o también informar al receptor de una manera más clara sobre algún concepto. La informativa se trata de indicar o informar de un asunto preciso. La expresiva, el emisor expresa sus sentimientos, y la poética es una forma de transmitir un mensaje a través de la belleza de las palabras. Para terminar este video, quiero darles gracias a ustedes que se tomaron el tiempo de escucharme y ver este video. Y es verdad, espero que les haya quedado muy bien en claro los conceptos que abordé, ya que al principio de esta primera unidad yo no tenía conocimiento. Gracias al docente encargado de la materia es que he adquirido esos conocimientos y los he reflejado en este video.